Patterns. Adrián Paenza afirma que la matemática es la ciencia de los patterns o de los patrones. En líneas muy generales, lo que hace un matemático es examinar patterns abstractos. El origen epistemológico de patrones proviene de la figura paterna y hace referencia a aquel que asume el mando y control sobre una comunidad de personas. En su libro Matemática, ¿estás ahí?, comienza contando que cada vez que inicia una charla sobre su área, narra una historia llamada La mano de la princesa. En resumen, trata sobre una princesa cuya mano es disputada por un gran número de pretendientes que realizan los más variados intentos de seducción, vuelos majestuosos, lluvia de luces y estrellas, entre otros, para poder convencerla y así pedir su mano. Finalmente, la princesa se queda con el último de sus pretendientes, no porque haya hecho algo maravilloso, sino porque éste le ofrece unos lentes que le permiten ver, cosa que antes no hacía. Con esta historia, el matemático y profesor explica que muchas veces desviamos el foco del problema y no encontramos la solución. Ahora veamos la historia que tomó para explicar cuestiones relacionadas al costado matemático en lo cotidiano, la resolución de problemas. El objetivo de la historia es poder pedir la mano, que significa proponer matrimonio. Es el hombre quien le pide permiso a otro hombre para poder casarse con una mujer. La mujer no participa, no decide, no opina. Las decisiones las toman los hombres. La mujer es una propiedad, le pertenece al padre y después le pertenecerá a su esposo. Es el hombre quien tiene el rol activo. La mujer es un objeto, es decir, se presenta en esta historia el patriarcado en su máxima expresión, sin destacar antes que refuerza el ideal de una unión civil en matrimonio y mediante una relación heterosexual. Las palabras utilizadas para la definición de la ciencia matemática y el recurso que utiliza para explicar el contenido matemático cumplen la función de adoctrinar implícitamente hacia el costado dominante de la sociedad, el patriarcado. Esto nos demuestra que la objetividad en la enseñanza de las matemáticas no es posible, ni en las matemáticas ni en ninguna de las ciencias exactas. Además, este panorama aparece la bióloga y comunicadora de la ciencia Daniela Garanzini. Ella cuenta en una charla TED cómo la enseñanza de las ciencias es subjetiva y no neutral. Los y las científicas elaboran teorías en base a muchas acciones, una de ellas la observación. La descripción de lo que se observa dependerá selectivamente del interés y foco de la perspectiva del o la observadora. Así es cuando termina siendo todo al revés. Desde una perspectiva de género establecemos conductas humanas en la naturaleza. Por ejemplo, se observa el nivel de la fuerza y control que ejercen los machos y el rol de sumisión y cuidado de las hembras. Y después se vuelve con esa vara a decir qué es natural y por lo tanto normal para la humanidad. Daniela nos recuerda una de las afirmaciones de Darwin. Existen diferencias fundamentales en la capacidad intelectual de los sexos. Esta subjetividad en la ciencia tiene consecuencias y para cambiarlas debemos desnaturalizar cada contenido. Lo desarrolla con el siguiente ejemplo. Cuando se enseña la fecundación, se pronuncia que el espermatozoide más rápido es el que llega y fecunda el óvulo, pero en esa misma naturaleza, además de la competencia, se presenta la cooperación para poder sobrevivir. En este caso de la fecundación, el tracto uterino no es una vasija inerte, sino que realiza movimientos que le permiten a los espermatozoides llegar hasta el óvulo. Una analogía a la explicación tradicional de la fecundación es la historia de la princesa en la torre esperando que un príncipe la salve. Con lo expuesto, pretendo alertar que como educadores cada palabra tiene un peso, delata una subjetividad y construirá las bases de nuevas subjetividades y maneras de entender el mundo. Las explicaciones científicas reproducen ideales de masculinidad dominante, son las que cimientan una base de pensamiento y acción patriarcal. Las consecuencias indirectas de estas bases son las acciones que vivimos a diario. Nos matan real y simbólicamente, cuando nos imponen las tareas domésticas como un deber exclusivo y natural, cuando nos dicen cómo vestirnos y cómo actuar, cuando nos niegan la palabra, cuando nos niegan la igualdad en los salarios,
cuando nos avasallan o abusan de nuestros cuerpos, cuando pretenden controlar nuestra capacidad reproductiva. Simbólicamente y no, nos matan. Desde el origen del Ni Una Menos, las estadísticas nos muestran que el número de femicidios ha aumentado un 34%. No hay menos, hay más, y eso es un problema, que se puede resolver de manera matemática. Es acá donde coincido con Adrián Paenza, cuando dice que ante un problema no existe una sola solución. Las luchas por la igualdad, la libertad y la justicia es exclusivo de las mujeres. El feminismo es una lucha paralela a las de las clases sociales, como dice Simone de Beauvoir. Guarden sus heridas, señoras, porque pueden molestar al torturador. Ironiza Virginie Despentes. No, también coincido con Daniela Garanzini al afirmar que la cooperación es esencial para la supervivencia. Y las víctimas no están solas. Juntas nos visibilizamos y la palabra nos defiende. Juntas nos obsequiamos esos lentes que nos hacen ver lo que antes no podíamos, porque juntas y vivas nos queremos.